Y lo adelantábamos hace instantes, ahora sí todos los detalles al respecto de lo que es hasta el momento esa promesa incumplida, la baja del impuesto a las ganancias. Bueno, la pregunta es qué va a pasar, si lo dejará de ser, porque ayer habló el jefe de gabinete Marcos Peña en el Congreso de la Nación. Julián Guarino está aquí con nosotros. Julián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, vamos a hablar del impuesto a las ganancias, como ustedes dicen allí también, una promesa incumplida. ¿Por qué? Porque el gobierno lo había propuesto a comienzos de año. Ahora, sin embargo, cuando hizo las cuentas en términos fiscales, no le cerraba perdonar, entre comillas, tantos impuestos y lo fue estirando justamente para esta segunda parte del año, donde sí, efectivamente, en el día de ayer, el jefe de gabinete Marcos Peña le comunicó a los legisladores que pensaba enviar desde el Ejecutivo un proyecto de ley al Congreso para que comience a tratarse a partir del mes de septiembre. ¿Cuáles son los plazos que estima el gobierno que podría, de alguna manera, durar lo que es la discusión del proyecto y puntualmente cuándo entraría en vigencia? Podría entrar en vigencia recién en el año 2017. Esto sí es un pronóstico que habían dado desde el Gobierno Nacional cuando dijeron, bueno, planeamos que no entre en vigencia antes que en el año 2017. ¿Cuáles son las modificaciones que va a plantear el gobierno? Porque, a ver, recordemos que en el mes de febrero ya hubo una modificación de lo que se llama el mínimo no imponible de este impuesto, que es la suma de dinero a partir de la cual uno entra y empieza a pagar el impuesto. Recordemos que para los trabajadores solteros es de 18.880 y para los casados con 2 hijos es de 25.000 pesos. A partir de los 25.000 pesos, para una familia tipo, empieza a pagar lo que es el impuesto a las ganancias. Ahora, había una situación bastante injusta que era la siguiente. El impuesto se maneja con escalas y esas escalas obviamente no habían sufrido modificaciones en los últimos años, razón por la cual aquel que empezaba a pagar el impuesto, aquel que cruzaba la barrera del mínimo no imponible, ya directamente se le aplicaba una alícuota del orden del 30 o 35%. Es decir que la porción de impuesto era realmente muy importante, por más que uno ganara apenas algunos pesos más de lo que era ese mínimo no imponible. Lo que ha dicho en el día de ayer el jefe de gabinete no dio muchos detalles, sobre todo no dijo de cuánto va a ser el mínimo no imponible que van a tratar de consensuar en el ámbito del Congreso, pero sí dijo que van a modificar justamente lo que son estas escalas. Este es el dato central. ¿Por qué? Porque no necesariamente aquel que empieza a pagar ganancias va a tener que pagar mucho del impuesto como sucede, por ejemplo, en la actualidad. Es decir, hoy aquel que empieza a pagar ganancias ya paga una alícuota del orden del 30 o del 35%, mientras que si sale la modificación de las escalas, que en principio esta es la gran noticia, lo que va a terminar pasando es que todo el impuesto se va a aplicar y por ende uno estimaría que quizás en aquellos casos donde una persona cruce por apenas algunos pesos lo que es el mínimo no imponible, bueno, se le va a aplicar una alícuota que no va a ser del 35%, sino que va a ser sensiblemente inferior, del orden del 9, del 7%. Es decir, esta es la gran novedad y de alguna manera esta es una de las promesas que había hecho el gobierno que terminaría cumpliendo recién en el año que viene. Julián, claro, sí. Claro, se implementaría el año próximo, más allá de que se discutiría este año, porque en un momento, cuando se hizo el anuncio, se creyó que ya era algo más cercano, que este año se podía empezar a implementar, pero no. Lo que dijo ayer Marcos Peña es que no. Claro, no. Lo que se dio este año fue la modificación del mínimo no imponible. Recuerdan ustedes que había una especie de universo creado de los que sí contribuían al impuesto y los que no contribuían al impuesto, que se había fijado ya por el año 2013 entre aquellos que ganaban más y menos de 15.000 pesos. Lo que hizo el gobierno este año fue actualizar lo que eran esas cifras y puntualmente delimitó un universo de contribuyentes de más de 1 millón de personas que están pagando efectivamente el impuesto y que pagan, por ejemplo, los trabajadores solteros, más de 18.880 pesos empiezan a pagar el impuesto y aquellos que tienen un mínimo no imponible que supera los 25.000 pesos en el caso de los casados con 2 hijos, bueno, esos también están pagando este año el impuesto. La perspectiva, lo que ha trascendido, lo que no está de alguna manera comunicado en forma oficial, pero se está trabajando, es que habría una modificación del mínimo no imponible nuevamente, por una razón obvia, que es que hubo una inflación durante el año del orden del 40% aproximadamente, incluso más, si uno toma algún mes en particular, y que esa modificación del mínimo no imponible iría acompañada de una actualización de lo que son las deducciones. Recuerden ustedes que a lo que es la carga que se fija para tributar, uno puede restarle cuando tenés algún tipo de consulta médica, si estás pagando combustible. Claro, combustible, si estás pagando, por ejemplo, lo que es un crédito hipotecario, la parte del interés se puede deducir, y esas actualizaciones no tenían justamente vigencia porque directamente se le
las había obviado en los años previos. Bueno, el gobierno también actualizaría lo que son estas deducciones y además, creo yo, lo más importante de todo es justamente la modificación de las escalas. Así Claro. que, Yo creo que es el punto más clave, ¿no? Y el más complejo. claro. Cómo hacer las escalas, porque digamos, hay mucha diferencia en los mismos gremios entre uno y otro. Sí, sí, por supuesto. La escala es tan importante que quizás para algunos empezar a pagar ganancias termine no siendo un castigo dentro de todo. Digo, hoy la visión que tienen muchas personas es, empiezo a pagar ganancias y me sacan una parte muy importante de mis No ingresos. me conviene ascender, te dicen. Claro, bueno, aquel que es autónomo, por ejemplo, o aquel que tiene un monotributo, ni hablar, ¿no? Pagar ganancias es siempre un castigo, pero el caso del empleado en relación de dependencia también, ¿no? Donde de alguna manera se le quita hasta un 30% de lo que son sus ingresos, cuando en general, no se trata de una persona que es rica ni mucho menos, sino que, bueno, llega a fin de mes relativamente cómodo o casi cómodo, pero de todas maneras cuando le sacan el 30% de impuestos, ahí tiene que hacer algunos malabares. En este caso, si se actualizan lo que son las escalas, alguien que esté pagando ganancias, la verdad que la cuota, digamos, de ingresos que va a aportarle al fisco va a ser sensiblemente menor en términos relativos, porque precisamente el impuesto empieza a tener cierto sentido común. Hasta ahora la verdad que no lo tiene, porque alguien que ingresa en el impuesto ya paga una alícuota realmente muy importante. Y Totalmente. la realidad es que el impuesto mismo es digamos, de un origen progresivo, es decir, que aquel que gana más tiene que pagar más. Ahora ganancia presunta, lo que presumías que ibas a ganar, realmente había un tema impositivo en la Argentina que era del 1 de enero al 15 de marzo, sí. Los que somos autónomos, temblábamos. Bueno, y hay que recordar que uno trabaja, bueno, este cálculo lo hacen mucho en los Estados Unidos, pero en la Argentina también, lo que se llama el Día de la Liberación, ¿no? El Día de la Liberación en la Argentina es el día donde vos venís trabajando y el fruto de tu trabajo es para pagar impuestos y a partir de ese día lo que trabajás es para vos. Y hoy está clavado en el mes de junio, es decir, la mitad del año prácticamente Sí, uno trabaja para pagar impuestos. para pagar impuestos, ¿no? Claro. Algo que bueno, que en Ahora tengo realidad... una pregunta, después lo averiguamos, lo googleamos entre los dos, ¿no? La cuarta categoría es el impuesto que inventaron en los 90, ¿no? Así es. La cuarta categoría es un impuesto que inventaron en los 90, que hoy, digamos, es el foco de, yo diría, muchos proyectos para reforma impositiva. Digamos. Si hay un foco donde está puesto el ojo de aquellos que son tributaristas o aquellos legisladores que tratan del tema, es en la cuarta categoría. Es el empleado. Claro, es el empleado, es aquel que debiera tener algún tipo de estímulo. Por ejemplo, si vos querés ahorrar una cantidad de dinero, vos no estás consumiendo, estás ahorrando para tu futuro. Bueno, que tenga algún tipo de estímulo, lo querés hacer en acciones, en bonos, querés tener alguna especie de jubilación privada al margen de lo que es la pública. Bueno, en general lo que se le está reclamando siempre al Estado es que haya algún tipo de desgravación impositiva para las sumas de dinero que uno va a destinar a lo que es su ahorro futuro. Esto pasa en otros países, en la Argentina la verdad que hace muchos años que está en discusión. Gracias, Julián. No, por favor.